Levítico. El libro de Levítico fue escrito por Moisés entre el año 1440 y 1400 antes de Cristo. Y este libro se escribe en razón de que los israelitas habían estado en cautiverio en Egipto por 400 años. Esto había causado que el concepto de Dios fuera distorsionado por el politeísmo egipcio, es decir, la práctica pagana de los egipcios había arrastrado al pueblo de Israel a adorar a Dios de una manera extraña y diferente como lo hacía este pueblo. Es por ello que el propósito de Levítico es proveer la instrucción y las leyes para guiar a un pecaminoso y aún así redimido pueblo en su relación con un Dios santo. Hay un énfasis en Levítico sobre la necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. Es por ello que el pecado debía ser siempre expiado a través de la ofrenda de sacrificios, pero no cualquier sacrificio como hacían los pueblos paganos, sino que tenía que ser un sacrificio puro, adecuado y oportuno ante la presencia de Dios. El pecado debe ser siempre expiado a través de ofrendas y de sacrificios. Es lo que establece el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Por su parte, Levítico capítulo 17, 11 menciona: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El capítulo 16 describe el día de la expiación, cuando se debía ofrecer el sacrificio anual por el pecado acumulado del pueblo. Además, el pueblo de Dios debía ser sobrio en su vida personal, moral y social, en contraste con las entonces acostumbradas prácticas de los paganos a su alrededor, aquellas prácticas que se habían incrustado en el pueblo de Israel. Los capítulos 1 y 7 explican las ofrendas requeridas tanto del laico como del sacerdote. Los capítulos 8 y 10 describen la consagración de Aarón y de sus hijos para el sacerdocio. Los capítulos 11 y 16 son descripciones para varios tipos de inmundicia. Mientras tanto, los últimos 10 libros del libro de Levítico tratan de la guía de Dios a su pueblo para una santidad práctica. Siempre el libro de Levítico, en todo su esplendor, nos trata de enseñar sobre la importancia de la santidad a Jehová. Varias fiestas fueron instituidas en la adoración del pueblo a Jehová Dios, convocadas y practicadas de acuerdo a las leyes de Dios. Las bendiciones y maldiciones acompañarían a quienes guardaran o transgredieran los mandamientos de Dios. El tema principal de Levítico es la santidad. La demanda de Dios por la santidad de su pueblo está basada en la santidad de su propia naturaleza. Un tema correspondiente es el de la expiación. La santidad debe ser mantenida ante Dios, y la santidad solo puede ser obtenida a través de una adecuada expiación. Muchas de las prácticas en los tribunales de adoración ilustran de muchas formas la persona y la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hebreos 10 nos dice que la ley mosaica era solo una sombra de los bienes venideros, por lo que significa que los diarios sacrificios ofrecidos por los sacerdotes por los pecados del pueblo eran una representación del pueblo. Eran una muestra
del sacrificio absoluto de nuestro Señor Jesucristo, cuyo sacrificio fue hecho de una vez y para siempre por aquellos que creyeran en Él. La santidad impartida temporalmente por la ley un día sería reemplazada por la obtención de la santidad absoluta cuando los cristianos cambiaran su pecado por la justicia de Cristo. Dios toma muy en serio su santidad y también debemos hacerlo nosotros. La tendencia en la iglesia posmodernista es crear un Dios a nuestra imagen, dándole los atributos que nos gustaría que tuviera, en lugar de los que describe su palabra. La santidad absoluta de Dios, su trascendente esplendor y su luz inaccesible son conceptos extraños para muchos cristianos. Somos llamados a caminar en la luz y a apartar las tinieblas de nuestras vidas, para que podamos ser agradables a su vista. Un Dios santo no puede tolerar el cínico y flagrante pecado en su pueblo, y su santidad exige que sea castigado. No nos atrevamos a adoptar una actitud frívola respecto al pecado o al odio de Dios hacia él. Tampoco debemos de ninguna manera verlo con ligereza. Alaba a Dios, porque por la muerte de Jesús por nosotros, ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales. Todo el tema de Levítico es sobre la sustitución. La muerte de los animales era un castigo sustitutivo por aquellos que habían pecado. De la misma manera, pero de forma infinitamente mejor, el sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago sustitutivo por nuestros pecados. Ahora podemos comparecer sin temor ante un Dios de santidad absoluta, porque Él ve en nosotros la justicia de Cristo. Hemos sido justificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, nada ni nadie nos puede impedir acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Está en tus manos, está en las mías, tomar la decisión oportuna para acercarnos a Dios. Es por ello que ninguna persona puede sentirse indigno delante de Dios. Ninguna persona puede sentir que su pecado es tan grande como para que Dios no lo perdone. Ninguna persona puede sentir que no hay razón para seguir viviendo. Ninguna persona puede creer que su vida no puede ser cambiada ni transformada. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo ofreció su propia sangre derramándola en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y hacernos aceptos delante de Dios a través de su sangre. Así que hoy es el día, hoy es la oportunidad de correr todos a los brazos de Dios a través de ese perdón recibido en la cruz del Calvario.